Todo se estaba rompiendo. La abuela olvidando quién es. Un amor que recién está floreciendo y un pasado que nunca se fue. Pero lo peor es que nada de esto era coincidencia, porque justo cuando parecía que todo iba a estar bien, la verdad decidió aparecer. Salen del hospital y el ambiente se siente raro, incómodo, pero aún así deciden no arruinar el momento. Después de todo, era el cumpleaños de Chan, y sin pensarlo mucho, se bajan del taxi a mitad del camino y siguen con su cita. Mientras tanto, la abuela y el señor Park vuelven de Chuncheon. Ella venía dormida, pero cuando despierta, se desorienta. Está confundida y asustada. El señor Park se altera un poco, pero ella lo detiene y le dice la verdad, que quiere más tiempo con él y con sus nietas, porque tiene miedo de olvidarlo todo. Y entonces él simplemente la abraza y le promete algo simple, que nunca la va a dejar sola. Y por un momento eso basta. En casa, Haran encuentra algo, un dije. Lo reconoce de inmediato. Se le debió haber caído cuando chocó con esa mujer en el hospital, Sujin. Y sin darse cuenta, tiene en sus manos una pieza clave de todo. Pero ella aún no lo sabe. Mientras tanto, Chan está solo pensando. Sabe que no puede seguir así, ocultando todo. Así que toma una decisión. Empieza a escribir un diario, ilustrado en su tablet. Quiere que Haran vea la verdad, toda, porque ya no puede más. Pero al mismo tiempo, Haran empieza a dudar. Investiga sobre el diagnóstico de Chan, sobre la esquirla, y en su ático encuentra algo. Una carta de su ex, Seok Chan, y dentro hay algo que la deja pensando. Él mencionaba a su compañero de cuarto coreano, Chan, pero ella no conecta las piezas, aún no. En ese momento, Chan la llama, la invita a salir, pero no es una cita cualquiera. Quiere decirle la verdad. El señor Park lo sabe y lo empuja a hacerlo. Van al cine y todo parece normal, pero no lo es, porque de repente ocurre un incendio y esto lo vuelve a cambiar todo. Chan recuerda más, y esta vez es demasiado. Se descompensa, se desvanece. Haram se asusta, pero él intenta calmarla, diciéndole que está bien. Más tarde, vuelve a casa, buscando un poco de consuelo. Está preocupada, y su abuela le dice algo que se le queda grabado, que uno es más fuerte cuando no está solo. En la oficina, Hayeon ve al señor Yeon, sonríe, lo saluda como siempre, pero esta vez no es real, porque por dentro está herida, muy herida por su rechazo, y prefiere hacerlo más difícil, irse rápido, sin decir nada. El señor Yeon la ve alejarse y se queda ahí porque en el fondo siente lo mismo, pero la culpa que carga es más fuerte y eso lo complica todo aún más. Más tarde, el señor Park aparece en la oficina de Atelier Nana. Llega con café, pero en realidad no fue por eso. Su verdadero motivo era verla a ella, a la abuela. Está cumpliendo su promesa, estar con ella, siempre. Ella lo recibe y él le recuerda que al día siguiente la va a acompañar a su chequeo, porque después de 50 años el destino los volvió a juntar. Y esta vez no piensa perder ese tiempo. Al día siguiente, Hayeon entra a la oficina de su abuela. Solo iba a dejar unos documentos y en ese momento se le cae algo. Se apura a limpiar y ahí lo ve. Notas por todas partes, recordatorios, nombres, fechas y todo cuidadosamente organizado. Y entre todo eso, algo que la deja helada, un hogar de ancianos. El mundo se le viene abajo y entonces va directo a buscar a Haram, le muestra todo y decide llamar a Hadam. Cuando ella llega, abren el armario y lo que encuentran las deja en shock. Una carta de despedida y vestidos de novia, hechos por la abuela, con sus propias manos. Nadie entiende nada, hasta que Hadam reacciona y llama a Yukyeon, furiosa, porque él sí sabía dónde estaba la abuela. Corren al hospital y ahí la ven, a su abuela junto al señor Park. Ellas rompen en llanto, pero ella solo las mira, sorprendida, porque ya no puede ocultarlo más. El secreto salió a la luz. Hadam corre hacia Yukyeon, que está en el mismo hospital recuperándose de su cirugía. Lo abraza y le agradece por haberla cuidado. Más tarde, llega el señor Yeon. Está confundido. Él tampoco sabía nada. Hayeon lo enfrenta, le reclama, pero de pronto se detiene, porque entiende algo. Ella tampoco lo vio venir. Y al final del día, llega la verdad. La doctora habla. No es demencia, es hidrocefalia. Una condición que afecta la memoria, que confunde y asusta. Pero tiene solución, una cirugía. Hay esperanza y la abuela queda hospitalizada. El señor Yeon ya hizo todo, los trámites, el pago, todo, sin decir nada. Hayeon corre tras él, pero él solo baja la mirada y se va, con culpa, por no haber sabido algo tan importante. Por un momento parece que todo se va a arreglar, pero no. Chan también llega al hospital, ve a Haran y ve a la abuela, pero antes de irse se queda esperando a Sujin. Quiere saber lo que pasó, pero ella lo oculta.
y otra vez todo sale mal. Chan ya no puede más. Guardar la verdad lo está destruyendo por dentro. Al día siguiente la busca en la oficina, pero Haram no está. Se tomó la tarde libre. Ran le dice que tenía algo que hacer, pero no sabe qué. En realidad, Haram fue al café, y ahí la verdad sale a la luz. Descubre lo que Chan escondía, lo de Boston. Algo cambia. Chan llega al café buscándola, pero ella ya no está. Sube a la habitación y se queda en silencio. Mira a su alrededor y entonces ve su libreta abierta. Su corazón se detiene, porque en ese instante lo entiende. Haram lo sabe. Y en ese momento todo se rompe de verdad. Chan la llama, la busca desesperado, la espera fuera de su casa, bajo la nieve, pero ella no llega, hasta que por fin la encuentra. Está en el café, con una carta en la mano. Sí, la de Hyuk Chan. Y en sus ojos ya no hay amor, solo frío. Lo mira y le duele, porque ya no es la misma. Y Chan intenta hablar, explicarle todo, pero ella lo corta directo. ¿De verdad me escribía fingiendo ser Hyuk Chan? Y aquí ya no hay vuelta atrás. Ahí todo se rompe, porque ella lo entiende. Siempre fue él durante 7 años. Y ahora no sabe qué fue real, qué fue mentira, ni a qué se aferró todo ese tiempo. El dolor es demasiado. Ella habla, se desahoga y se va, sin dejarlo explicarse. Chan la sigue, pero ella no escucha. Bajo la nieve, todo termina de romperse. 2 personas que se aman, pero que ahora están completamente destruidas. Haram toma una decisión. Borrar todo, como si nunca hubiera existido. Pero Chan no se rinde, la busca una y otra vez, y Haram lo ignora. Así pasa el día, él intentando hablar y ella cerrando el mundo. Mientras tanto, el señor Yeon visita a la abuela Nabong. Quiere disculparse, siente que falló otra vez. Incluso intenta renunciar, como hace 13 años, pero ella lo detiene. Y por primera vez le dice la verdad, que nadie lo culpa, que ya es suficiente, que deje de cargar con todo eso, con el accidente y con el pasado. En ese momento se rompe, llora, pero no de dolor, de alivio. Un alivio que no sentía hace años. Afuera, Hayeon escucha todo, y cuando él sale, le dice algo simple, que también deje la culpa, y le da un dulce ácido, su favorito, y por primera vez, él sonríe. Pero en otro lado, Chan sigue cayendo. No tiene consuelo, solo una idea, que Haram escuche la verdad. Intenta darle la tablet, donde escribió todo lo que nunca pudo decir, pero ella no quiere verla. Está herida, él le rompió el corazón, y entonces todo empeora. Chan se detiene, se marea y la tablet cae. Un auto pasa por encima, la destruye, y con ese golpe no solo rompe la tablet, se pierde la única verdad que él tenía. Mientras tanto, Yukyeon está aterrado, siente que su cuerpo le está fallando. Hadab lo escucha, pero no dice mucho, solo se queda ahí, a su lado, porque a veces eso es todo lo que uno necesita. En paralelo, el señor Park le entrega algo a la abuela, un gorro tejido por él. Le dice que después de la cirugía quiere que descanse a su lado y le propone algo, una segunda oportunidad, su propia La Vie en Rosé, pero ella tiene miedo. Miedo de la operación y miedo de no ser ella después. Esa noche, todo se vuelve más oscuro. El señor Park llega a casa y encuentra a Chan, solo, herido, y lo único que alcanza a decir es que Haram lo sabe todo, y se desploma, agotado, sin fuerzas. Más tarde, suena el teléfono. Es Hayeon. Haram desapareció. No está en casa, no tiene su teléfono y ya es de madrugada. Nadie sabe dónde está. Y Chan no duda, toma el auto y sale a buscarla. Pero en el camino, algo pasa. Las luces de los autos, los recuerdos, el dolor, todo vuelve de golpe. Y entonces lo ve. Una figura, Hyuk Chan, en otro auto. ¿Es real? ¿Un recuerdo o culpa? No lo sabe. Frena, se baja y camina perdido. Y en su mente, todo se mezcla. Cree que fue él quien lo provocó. Y esa idea lo termina por destruir por dentro. Finalmente encuentra a Haram, en el mismo lugar donde vieron las estrellas. Ella está llorando, destrozada. Él también. Solo la mira a la distancia, porque sabe que ya no puede alcanzarla. Al día siguiente, Chan toma una decisión. Va al hospital, busca a Sujin, necesita la verdad, le enfrenta y le pregunta directo. ¿Fui yo quien provocó el accidente? Ella responde que sí, pero miente. Chan se queda en silencio, sin aire, y se va, convencido de que es el culpable, completamente roto. Haram llega a casa y ahí se entera de algo. Chan fue a buscarla, pero nunca llegó. Intentan llamarlo, pero su teléfono está apagado. Haram se queda quieta, preocupada, pero también resignada. Aún así, sale. Va al café, pero él no está. Solo el señor Park. Y una noticia peor.
Chan tomó el auto y desapareció. En ese momento, Ben llega corriendo, renunció, borró todo, sin dejar rastro, se fue. El señor Park le entrega algo a Haram, la tablet, y le cuenta todo lo que Chan sufrió y todo lo que intentó decir. Haram se queda en silencio, solo puede decir una cosa, que es su culpa, y aún así no puede odiarlo. Esa noche al volver a casa encuentra una nota, fin de la prueba, y en ese momento entiende algo. Él estuvo ahí, pero decidió irse. Ahora necesita respuestas, busca a Soo-jin y esta vez ella habla. Le cuenta todo, Boston, el pasado, la traición de Hyuk-chan y el accidente. La verdad más importante, Chan nunca recordó bien, siempre vivió con recuerdos distorsionados, con culpa, con dolor. Haran escucha en silencio, guardando cada palabra, y cuando todo termina, ya nada es igual. En paralelo, Haram corre hacia Yukyeon. Él quiere rendirse, dejar el béisbol, pero ella no lo permite. Le dice que sea fuerte, que no huya, y que si todo sale mal, van a llorar juntos después. Mientras tanto, Hayeon queda atrapada en una tormenta de nieve, sin teléfono, sin salida, pero alguien llega, el señor Yeon. Cancela todo, solo para ir a buscarla. Se refugian en el auto y ahí por fin él se abre. Le dice que va a empezar a verla distinto, sin huir esta vez. De vuelta en la oficina, Haran recibe un paquete. Es el plato de su madre, reparado por la abuela de Chan, y una nota, un mensaje que la golpea, que la despierta y toma una decisión. No rendirse, busca ayuda y logra recuperar la tablet. Y cuando por fin enciende, lo ve todo. Y ahí entiende algo que le rompe el corazón. La historia de Chan, su verdad y su dolor. Todo lo que hizo por ella, todo lo que cayó. Y ahí todo encaja. Haran se rompe, llora, porque entiende que lo perdió y no sabe dónde encontrarlo. El tiempo pasa y poco a poco las cosas comienzan a sanar. La abuela se recupera, Yukyeon mejora, Haram entra a la universidad y el señor Yeon y Hayeon comienzan algo nuevo. Las estaciones cambian, llega la primavera, pero aún falta algo. Un día, en la oficina, ven algo extraño, una nube iridiscente. Toman una foto y ahí lo descubre. Un perfil, un artista, nube iridiscente. Y lo más importante, una ubicación, Gangneung, y lo sabe, es Chan, y esta vez no piensa perderlo. Sin pensarlo, sale corriendo, viaja, lo busca pero no lo encuentra, se pregunta dónde está, pasa la noche pero no se rinde, y al día siguiente vuelve, y esta vez sí, se encuentran, y es en este momento cuando todo cambia. Chan está ahí, frente a ella. Haran corre, lo abraza, le pide perdón y le dice que lo extrañó. Le dice todo, pero él no puede hablar. Solo llora y dice lo único que puede, que todo fue su culpa. Pero Haran lo detiene y le dice la verdad, la real. Él no causó el accidente, fue Hyuk-chan. Y en ese momento, la verdad por fin se muestra en su mente. Y todo cambia. Los recuerdos vuelven, claros, sin distorsión. Por fin, pero su cuerpo no resiste y se desvanece. Despierta días después, en el hospital. La cirugía fue un éxito. La esquirla ya no está, y cuando abre los ojos, la ve, a Haram, tomando su mano. Nunca se fue, nunca lo dejó, y por fin pueden decirlo. Se aman, se abrazan y lloran, pero esta vez no es dolor, porque ahora sí pueden empezar de verdad. El pasado empieza a sanar. Y la vida continúa. La abuela Nabong y el señor Park se casan. Y por primera vez, todos se sienten bien. Después de tanto dolor, todos sobreviven a su invierno. Y por fin comienza su primavera. Y esta vez, sin mentiras, sin miedo y sin un pasado que los rompa otra vez. Y si llegaste hasta aquí, de verdad gracias. Porque esta historia no fue solo un resumen, fue un viaje. Si te gustó, suscríbete, porque lo que viene también te va a hacer sentir todo esto otra vez.